Bienvenidos a un programa más de Clima Electoral. En la edición anterior estuvo con nosotros el candidato presidencial del partido PRI, Luis Fernando Pérez, quien hizo énfasis en la importancia de una reforma electoral a partidos políticos. En esta nueva edición nos acompaña el licenciado Juan Gutiérrez, candidato presidencial del partido Avanzada Nacional PAN. En su asamblea general aseguró que todo ministro deberá someterse a un detector de mentiras cada año para asegurar su probidad y honestidad. El partido llevó a la presidencia a Álvaro Arzú y esta vez Gutiérrez intentará nuevamente competir en la contienda electoral en un partido marcado por el divisionismo. Bienvenido a Clima Electoral, licenciado Gutiérrez. Muchas gracias, un gusto estar acá con usted y con todos los televidentes. ¿Por qué un empresario tan exitoso como usted insiste en llegar a la presidencia de Guatemala? Porque francamente me rompe el corazón ver Guatemala como está hoy día, consumida por la corrupción, por el abuso, la injusticia. No puede seguir así. Por ejemplo, casi 5,000 niños mueren cada año en su casa, niños de menos de 5 años, en su casa por falta de atención médica, por falta de medicinas, y mueren de enfermedades respiratorias o gastrointestinales que son todas curables. ¿Por qué pasa eso? Porque algunos políticos y algunos empresarios corruptos prefieren poner dinero en su billetera, en su cuenta de banco, que proveer las medicinas necesarias. Eso se llama corrupción y esa es la razón que estoy en política. ¿Cómo está preparando usted su campaña electoral para convencer al guatemalteco que el próximo septiembre vote por usted? Mire, yo llevo ya 6 años activamente combatiendo la corrupción, evaluamos el costo de la corrupción, analizamos las consecuencias de la corrupción y las causas de ella, y luego de ahí diseñamos las propuestas concretas. Y de hecho lanzamos una cruzada nacional contra la corrupción que conlleva 16 pasos específicos sobre cómo eliminar la corrupción, pero además de eso no me quedé con eso. Yo firmé públicamente un compromiso de combatir la corrupción, que son los 10 mandamientos que todos aquellos que trabajan conmigo firmamos para aseverar y garantizar que vamos a combatir la corrupción y nunca nos vamos a corromper. Es difícil gobernar un país como Guatemala. Es muy difícil, por supuesto, gobernar un país como Guatemala, pero es necesario hacer un cambio. Y el cambio solamente lo puede hacer gente que no ha estado dentro del sistema. Necesitamos gobernantes que no sean parte del status quo. No podemos pretender que va a haber los cambios necesarios o que se va a combatir la corrupción si quienes van a gobernarnos son los mismos que han estado siendo parte del sistema y de la corrupción que nos tiene como nos tiene. ¿Cuál es la mayor prioridad o el énfasis que usted tendría sobre el país de llegar a ser presidente? Primero es, como le digo, el combate absoluto en contra de la corrupción. La corrupción es la causa de la violencia, la corrupción es la causa del desempleo, la corrupción es la causa de los problemas de salud. Por ejemplo, los hospitales tuvieron que cerrar las emergencias de San Juan de Dios el año pasado por falta de medicinas. La corrupción. Las escuelas no tienen suficientes recursos, los maestros están subpagados, no les pagan suficiente. O sea, todas las causas de nuestros problemas giran en la corrupción y por eso ese es el foco principal. Ahí es donde está el tema principal, que es combatir la corrupción. Paralelamente, hay que generar empleo, hay que reparar el sistema de salud, el sistema de educación y por supuesto de seguridad nacional. Pero si no combatimos la corrupción, todo lo demás no va a funcionar. Entonces es un plan integral el que nosotros proponemos con propuestas concretas para cada uno de los temas. Pero ¿cómo poder combatir la corrupción? ¿El actual gobierno prometió mano dura? Sí, pero el actual gobierno es exactamente la misma clase que ha estado gobernándonos. O sea, si vemos todos los candidatos que hay hoy día en el espectro político, con excepción mía, todo el mundo ya ha tenido algún tipo de participación política activa, o han estado en el gobierno, o han sido en el Congreso, y son parte del mismo sistema. Todos los demás candidatos, con excepción mía, han hecho campaña anticipada, que es ilegal. Incumplir la ley es un acto de corrupción. Cuando hacían campaña anticipada pintando árboles, postes, o poniendo sus fotos en MUPIs, y incluso diciendo esto es una asociación, no un partido político, eso era campaña anticipada, era engañar al pueblo, y eso es un acto de corrupción. Nosotros en el Partido Avanzada Nacional y yo en lo personal, no hicimos campaña anticipada
hemos cumplido con la ley, tenemos hasta una certificación del Tribunal Supremo Electoral que certifica que no hicimos campaña anticipada. Por eso tenemos la posición y la autoridad moral de decir, vamos a combatir la corrupción porque cumplimos con la ley. Entonces, en estas elecciones se podría decir de que la corrupción empieza desde dentro del Tribunal Supremo Electoral al permitir la campaña anticipada. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral anterior permitió todo este tipo de cosas. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral actual tomó posesión recientemente, hace un año o menos. Y sin embargo, durante su trayectoria, este tribunal ha castigado a los que han hecho campañas anticipadas dentro de lo que puede dentro de la ley. Le dieron una multa de 2 millones de quetzales al Partido Patriota, le dieron una multa de $60,000 a la UNE, al Partido Patriota y al líder por la campaña ilegal que hicieron durante Semana Santa. O sea, sí han tomado acción. Se han quedado cortos, en mi opinión, pero han hecho lo que han podido. Así que yo creo que a este tribunal hay que darle el beneficio de la duda, pero sí necesitan tener más fuerza en la aplicación de la ley. Y yo les he estado pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que respetemos todos el techo electoral, el techo de campaña, que son 57 millones de hoy día. Si el Tribunal Supremo Electoral aplica eso, todo partido que haya gastado 57 millones de quetzales, en su campaña, ya no debe poder hacer más campaña porque eso es lo máximo que se permite. Pero muchos partidos ya sobrepasaron esos 57 millones y vienen haciendo campaña desde 2 años atrás o 3 años atrás. Entonces, ¿cómo puede actuar el Tribunal Supremo Electoral? Pues yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación hacia Guatemala de decir hasta aquí es el techo y los que lo han excedido no pueden hacer más campaña. Pueden competir en las elecciones, pero no pueden seguir haciendo publicidad de ningún tipo. Si toman esa actitud, yo creo que el pueblo los va a aplaudir porque es tiempo de que respetemos la ley. Se habla mucho de cambiar la ley electoral, se habla mucho de hacer reformas a la Constitución. Y yo estoy de acuerdo, hay que hacer cambios a la ley, hay que hacer cambios a la Constitución, pero primero tenemos que respetar la que tenemos, porque de lo contrario, ¿qué cambios vamos a hacer? ¿Y quién va a hacer los cambios? ¿Los mismos de siempre? ¿El Congreso corrupto que tenemos hoy día va a hacer los cambios a la ley? Por favor, lo que van a hacer es simplemente favorecerse a ellos y perpetuarse en el poder. Llegamos hacia la primera pausa de Clima Electoral. Recuerde que usted en este programa tiene voz y puede actuar a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @_electoral y en Facebook como Clima Electoral. Esperamos todos sus comentarios y preguntas a lo largo. El licenciado Gutiérrez estará contestando sus inquietudes. Vamos a la pausa.